Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roger Gutiérrez Chávez. Hoy vamos a hablar de páncreas tumoral. Vamos a clasificarlos en páncreas tumoral eh, de tipo quístico y páncreas tumoral de tipo sólido. En este gráfico les muestro el páncreas con los diferentes quistes que nos podemos encontrar. Por ejemplo, el cistoadenoma seroso, el cistoadenocarcinoma mucinoso, el pseudoquiste pancreático como diagnóstico diferencial con restos de detritus, la neoplasia papilar mucinosa intraductal o por sus siglas en inglés IPMN de neoplasia o IPMT de tumor. Después tenemos la neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramos periféricos. Bien, en este apartado les describo cómo debemos reportar un quiste pancreático. En cuanto al quiste, debemos reportar el tamaño, la localización, la multiplicidad, los componentes de tejidos blandos. Debemos preocuparnos si el quiste mide más de 3 centímetros de diámetro, si tiene pared engrosada que realza o la presencia de nódulos que no realzan. Debemos preocuparnos más si tiene componente sólido que realza. En cuanto al conducto pancreático principal, debemos reportar la dilatación ductal, la conexión del quiste con el conducto pancreático principal, los cambios de calibre y la atrofia pancreática distal. Debemos preocuparnos si la dilatación es de 5 a 9 milímetros, los cambios de calibre del conducto pancreático principal con atrofia pancreática distal. Nos preocupamos más si la dilatación es mayor de 10 milímetros. En cuanto a los ganglios linfáticos, los reportamos si están agrandados y nos preocupamos también si están agrandados. En este esquema les muestro cómo se debe seguir ante un hallazgo incidental o un incidentaloma de un quiste pancreático. Si es menor de 2 centímetros, el seguimiento es cada año. Si se mantiene estable, se considera benigno y ya no se hace el seguimiento. Si crece y está entre el rango de 2 a 3 centímetros, es preferible caracterizarlo por resonancia o colangioresonancia. Si no se puede determinar las características, se sigue al año. Si dadas las características es sugestivo de una IPMT o IPMN de ramos periféricos, entonces el seguimiento es cada 6 meses durante 2 años. Si la caracterización da indicios de que se trata de un cistoadenoma seroso, el seguimiento es cada 2 años. Si el quiste es mayor de 3 centímetros y es un cistoadenoma seroso, considerar la resección cuando mide más de 4 centímetros. Si no se puede caracterizar o si se trata de otro tipo de neoplasia, entonces hay que hacer aspiración del quiste y la resección quirúrgica va a depender de las comorbilidades y los factores de riesgo asociados. Bien, en este gráfico tenemos el quiste benigno, el cistoadenoma seroso, tenemos el cistoadenocarcinoma mucinoso, carcinoma porque tiene un potencial maligno, la neoplasia papilar mucinosa intraductal del conducto pancreático principal o del conducto de Wirsung, igual con potencial maligno, la neoplasia papilar mucinosa intraductal de ramos periféricos, también con potencial maligno. Entonces, la neoplasia quística serosa se va a dar 75% en mujeres entre 60 y 70 años. Es el famoso tumor de la abuela. En imágenes vamos a ver una lesión microquística, lobulada, con cicatriz central en un 18% que puede estar calcificada. En el cistoadenocarcinoma mucinoso se da en un 99% en mujeres de entre 40 y 50 años, es el famoso tumor de la madre. Es macroquístico, generalmente es un quiste, aunque hay variantes,
o puede tener algunos septos y le dan la apariencia de que tenga algunos lóculos. 25% presenta calcificación periférica y se dan en el 95% en la cola del páncreas, en la cola y en el cuerpo. Olvidé mencionar que el cistoadenoma seroso generalmente se da en la cabeza del páncreas. El IPMN del conducto pancreático principal como un potencial maligno se da tanto en mujeres y en hombres de entre 60 y 80 años. Vamos a ver conducto pancreático dilatado protruyendo por la ampolla de váter. Después tenemos el IPMN de ramos periféricos con potencial maligno, al igual que el anterior, se da entre 60 a 80 años y es por igual en hombres y mujeres. Y vamos a ver quistes agrupados en formas de racimo de uvas o dispersos en el páncreas que se conectan con el conducto pancreático principal. En este caso sería una combinación de ambas si estaría dilatado el Wilson. Después tenemos en este gráfico simplemente se representa la frecuencia, ¿no? Tenemos el cistoadenoma seroso en la abuela, cistadenocarcinoma mucinoso en la madre y la neoplasia sólida pseudopapilar en la hija. Esto lo vamos a tratar en neoplasias pancreáticas sólidas. Bien, el cistoadenoma seroso del páncreas. Bueno, es una neoplasia quística serosa, ¿sí? O también se le llama adenoma microquístico del páncreas. En imágenes tiene dos morfologías típicas. Tiene el microquístico, que es el clásico, en forma de esponja o panal de abejas. Es una masa poliquística con cicatriz central. Tenemos después en su variante oligoquística, que se da en un 10%. Es una variante macroquística, unilocular o puede tener algunos lóculos, es menos común. El ultrasonido no es específico para evaluar a este tipo de quistes porque te da la apariencia sólida por los numerosos quistes y septos que presenta. Entonces el ultrasonido hace como una interfaz acústica y le da la apariencia pseudosólida. En tomografía es la mejor herramienta para caracterizar el quiste con su clásico patrón de panal de abejas. Van a ver quistes que se agrupan mayor de 6 y que miden entre 1 a 2 centímetros. Los septos tienden a coalescer en el centro formando una cicatriz que puede o no estar calcificada. Puede imitar una masa sólida. En resonancia es el mejor método para caracterizar los quistes y los septos. Como cualquier quiste, en resonancia en secuencias T2 va a brillar, se van a ver hiperintensos separados por los septos que van a estar hipointensos. El ultrasonido endoscópico aporta al diagnóstico o nos acerca al diagnóstico por las características típicas que va a presentar el quiste. Bueno, los diagnósticos diferenciales en orden decreciente tenemos el pseudoquiste pancreático, que es una complicación de la pancreatitis aguda o pancreatitis de causa traumática, el cistoadenoma mucinoso del páncreas, el IPMN, el tumor neuroendocrino del tipo quístico, el carcinoma pancreático ductal. Los problemas clínicos o las manifestaciones clínicas comúnmente se va a ver en mujeres grandes. El término que se le da es el tumor de la abuela. Típicamente son lesiones benignas que crecen lentamente y no tienen potencial maligno. Bueno, el diagnóstico se lo va a dar por una lesión microquística bien demarcada, con cicatriz central, en una paciente grande y asintomática. En este gráfico les muestro el páncreas, el conducto pancreático principal, el conducto que se une con el colédoco y desembocan en la ampolla de váter.
Vemos esta imagen en panal de abejas con los septos que coalescen hacia el centro formando la cicatriz central, generalmente en la cabeza, y acá está afectando también el proceso uncinado. En este ultrasonido, en escala de grises, es un ultrasonido abdominal, en un corte transversal podemos ver una imagen bien circunscripta de aspecto quístico, con unos quistes más pequeños y finos septos. Los otros quistes están más periféricos. Acá se ve lo que sería la apariencia pseudosólida, pero tomar en cuenta el refuerzo acústico posterior. Acá también tenemos un ultrasonido transversal. Vemos una lesión bien delimitada, bien circunscripta, con quistes de diferentes tamaños, algunos más chicos, otros más grandes hacia la periferia y algunos septos. Y tomar en cuenta el refuerzo acústico posterior. Esta sería su correlación en una tomografía, en un corte axial con contraste, donde vemos quistes de diferentes tamaños con finos septos. Y acá tenemos otra lesión quística en una tomografía axial con contraste, donde se ve una lesión bien demarcada con áreas hipodensas, que son los quistes, y algunos septos. Acá vemos un ultrasonido endoscópico, no se ve bien, una mala definición, pero lo describían como una lesión quística con septos, que le da una apariencia sólida por las interfaces acústicas entre los quistes y los septos, el estroma fibrótico de los septos. Bueno, esta es una ecografía intraoperatoria que se insona directamente sobre el órgano. En este caso vemos una lesión quística. Son múltiples lesiones quísticas de diferentes tamaños. Esta flecha curva señala una más grande, los septos, ¿no? Y en esta otra imagen tenemos una imagen bien circunscripta de aspecto multiquístico, tiene múltiples quistes de diferentes tamaños. Acá son más pequeños y hacen la famosa interfaz acústica entre el estroma fibrótico de los septos y los pequeños quistes, pero siempre fijarnos el refuerzo acústico posterior. También vemos que tienen pequeños septos medianamente gruesos que realzan al Doppler color, o sea, tienen vascularización. Y este sería una ecografía, un ultrasonido transabdominal, donde se ve esta imagen de aspecto multiquístico en el cuerpo cola del páncreas con refuerzo acústico posterior. Y acá tenemos una lesión bastante grande en el cuerpo del páncreas, una lesión bien circunscripta, lobulada, con áreas quísticas y con una cicatriz central que está calcificada. El adenocarcinoma mucinoso. Bueno, es una neoplasia quística mucinosa, es macroquístico, ¿sí? En imágenes no es el método ideal en cuanto a ultrasonido, por las dificultades para ser visualizado, por las interposiciones de asa o grasa, depende mucho de cada paciente. Vamos a ver una masa quística hipovascular, no es específico como dijimos, va a tener componentes quísticos que pueden ser anecoicos o pueden tener septos o componentes sólidos también. La tomografía y la resonancia te da mejor caracterización de la morfología y posteriormente te guía a un mejor tratamiento. Vamos a ver una lesión quística solitaria, unilocular o multilocular en el cuerpo o en la cola del páncreas. Típicamente van a tener pocos quistes, ¿sí? Si es que lo tienen, y generalmente son mayores de 2 centímetros. Puede contener calcificación periférica y no va a tener comunicación con el conducto pancreático principal. En
ultrasonido endoscópico es una técnica que se reserva para caracterizar mejor y además te permite, es una técnica invasiva, ¿no? Es mucho mejor que el ultrasonido normal, además que te da la opción de poder tomar muestras. El diagnóstico diferencial en orden decreciente sería con el pseudoquiste, con la neoplasia mucinosa papilar intraductal, con el cistoadenoma seroso en su variante macroquística. Habíamos comentado que el cistoadenoma seroso tenía una variante oligoquística, entonces tiende a confundir con la lesión quística porque este tumor generalmente es unilocular y es bastante grande. La neoplasia, el tumor sólido pseudopapilar, el tumor neuroendocrino, el de tipo quístico. Los problemas clínicos o las manifestaciones clínicas que nos encontramos se va a ver generalmente en una mujer de mediana edad, por eso se le denomina el tumor de la madre. Tiene excelente pronóstico si no está asociado con carcinoma invasivo. Si presenta carcinoma invasivo, el pronóstico es mucho peor, pero es mejor que si presenta un adenocarcinoma ductal de un 75 versus un 5%. Bueno, bien, en el gráfico mostramos la lesión. En este caso te muestra una lesión con algunos septos y tiende a formar algunos lóculos en una lesión quística en la cola del páncreas que no compromete el conducto pancreático principal, sino que lo desplaza. En otras formas o variaciones generalmente hay un solo quiste. Entonces en esta ultrasonido escala de grises abdominal en un corte transoblicuo vemos la lesión quística, ¿sí?, con algún septo en la cabeza o cuerpo del páncreas. Y en este otro ultrasonido transabdominal, corte transversal, vemos una lesión bien circunscripta, ¿sí? Está midiéndose donde dicen los calipers. Vemos que tiene septos algo gruesos y múltiples quistes. En esta otra imagen es una tomografía, un corte axial con contraste, donde se puede ver una lesión bien delimitada, bien demarcada, bien circunscripta, con septos y presenta calcificación periférica. Acá en ultrasonido transabdominal, corte transversal, vemos el páncreas, parece estar bien hasta el cuerpo, y vemos una lesión quística bien delimitada con algunas imágenes ecogénicas murales, ¿no?, de aspecto nodular, bien, y acá el refuerzo acústico posterior característico de los quistes. Y en esta otra imagen tenemos una tomografía en un corte axial con contraste, vemos una lesión ovoidea bien circunscripta que parece que tiene realce de la cápsula, ¿sí? Tenía septos, no se muestra en esta imagen. Y este es un coronal, una tomografía con contraste, vemos una lesión bien circunscripta de aspecto hipodenso, quístico, con algunos septos. Y acá tenemos un ultrasonido endoscópico donde vemos una lesión bien delimitada, anecogénica, con tabiques o septos, y tenemos también un nódulo ecogénico mural donde están midiendo los calipers. Este es un ultrasonido en un corte axial donde se muestra una lesión quística bien circunscripta con algunos septos en su interior, ¿sí? Y el ultrasonido endoscópico igual te muestra una lesión de aspecto quístico con septos en su interior y refuerzo acústico posterior. La neoplasia papilar mucinosa intraductal va por sus siglas IPMN. Bueno, es una neoplasia quística que surge de la producción de mucina del epitelio.
del conducto pancreático principal o de las ramas periféricas. Tiene cierto grado variable de potencial maligno. En realidad el único benigno es el cistoadenoma seroso, todos los demás tienen potencial maligno. Y el tumor sólido pseudopapilar también es benigno. En imágenes lo que vamos a ver va a ser un conducto pancreático principal mayor de 5 milímetros sin una causa obstructiva. Tenemos también que los ramos periféricos van a estar dilatados, van a tener múltiples quistes que van a tenderse a agrupar en forma de racimo o de uvas y que se van a continuar con el conducto pancreático principal, y si este se va a encontrar dilatado, entonces va a ser una combinación de una IPMN de conducto pancreático principal y de ramos periféricos. Bueno, el ultrasonido no es la modalidad de elección, por lo mismo que ya se habló, por la dificultad en la evaluación del páncreas debido al gas y la grasa. Vamos a ver una masa inespecífica, necogénica o hipoecogénica. Puede haber o no dilatación del conducto pancreático principal. El ultrasonido endoscópico, bueno, provee mejor morfología o mejor caracterización de la imagen, y además te da la opción de aspiración o biopsia, como hablamos. La tomografía y la resonancia te da mejor caracterización si el quiste está asociado a malignizarse. La colangioresonancia y la resonancia con contraste te sirve para hacer vigilancia ante una lesión quística de tipo de neoplasias intraductales. Entonces, los diagnósticos diferenciales tenemos con la neoplasia pancreática mucinosa, tendemos también con el cistoadenoma seroso, con la pancreatitis crónica. En este caso hay que ver el páncreas atrófico en todo su trayecto. El conducto de Wirsum va a tener una forma arrosariada, entonces hay que fijarse en los antecedentes también del paciente. Vamos a diferenciar también con el pseudoquiste pancreático y con el adenocarcinoma de páncreas ductal. Los problemas clínicos y las manifestaciones clínicas que vamos a ver van a ser las características que va a presentar van a preocuparnos. Entonces en este caso hay que hacerle una biopsia o aspiración por ultrasonido endoscópico, y si no tiene características que nos puedan preocupar, entonces el seguimiento se hace a intervalos de acuerdo al tamaño del quiste, como se habló en las primeras diapositivas. La resección quirúrgica está indicado y se basa en los criterios de Tanaka. El diagnóstico nos los va a dar entonces una lesión quística que se comunica con el conducto pancreático principal, el cual puede estar dilatado. Bien, en el gráfico tenemos el páncreas, vemos un conducto de Wirsum o conducto pancreático principal tortuoso, y vemos que están dilatados las ramas periféricas del conducto, y acá se ve generalmente en la cabeza. Bueno, este es ultrasonido, corte transversal de abdomen, vemos el conducto de Wirsum dilatado y vemos una lesión de difícil caracterización, parece que tira refuerzo acústico posterior. En este ultrasonido corte transversal abdominal vemos el conducto de Wirsum, el conducto pancreático dilatado, y vemos que se comunica con una lesión quística, ¿no? Acá está la vena esplénica y la mesentérica superior, la arteria. Y acá tenemos un ultrasonido, una resonancia. Esta es una secuencia T2 porque el líquido cerebroespinal brilla y la grasa brilla pero opaca.
en el T1 es donde más brilla. Vemos que estas lesiones quísticas, bien delimitadas, que se van continuando con un conducto pancreático principal. Y acá, bueno, estas dos imágenes tenemos el conducto pancreático principal dilatado y una lesión quística, que en este caso no era una lesión quística, sino que es la vena esplénica cerca de la confluencia esplenoportal. Y acá tenemos una lesión quística con un tabique debajo de la dilatación del conducto pancreático principal. Bueno, acá tenemos una resonancia, un corte axial, igual es un T2. Tenemos las lesiones quísticas bien delimitadas que se conectan con el conducto pancreático principal. Estas lesiones quísticas se van conectando con el conducto pancreático principal. Y acá tenemos una resonancia en volumen 3D, donde vemos el conducto pancreático principal, algo dilatado, que se conecta con un ramo periférico dilatado, y vemos interrupción abrupta del colédoco distal. Este es ultrasonido en un corte transversal, vemos una lesión quística en la cabeza del páncreas y en el cuerpo del páncreas, y acá vemos la vena esplénica justo antes de la confluencia esplenoportal. Esta es su correlación, tenía múltiples quistes de los ramos periféricos del páncreas, de los ramos periféricos, que se van conectando con el conducto pancreático principal. Y acá tenemos múltiples imágenes quísticas de los conductos pancreáticos periféricos, una más grande, que se van conectando con el conducto pancreático principal, que está levemente dilatado. Y el ultrasonido endoscópico es correlación de esta imagen. Podemos ver múltiples quistes repartidos en el parénquima pancreático a nivel de los conductos periféricos. Tenemos una lesión quística en una tomografía bien delimitada en un corte axial con contraste. Y acá también tenemos una resonancia en T2, podemos ver el quiste, podemos ver el conducto pancreático principal y se va conectando acá. Y esta imagen es una fotografía endoscópica donde se puede ver todo esto, es el duodeno, y acá tenemos la ampolla de Vater y vemos el quiste que contiene mucina, como protruye por la ampolla, por la papila mayor, que le da la característica de ojo de pez. Es patoneumónica de la endoscopía. Acá tenemos un ultrasonido endoscópico donde vemos una lesión quística con refuerzo acústico y vemos imágenes ecogénicas de aspecto nodular murales. Esta es una tomografía en un corte axial con contraste, vemos el páncreas, vemos esta lesión hipodensidad, densidad líquida, se presentaba el conducto pancreático principal dilatado y vemos una lesión mural de contornos irregulares, ¿no?, que realza igual que el páncreas. Y acá es un corte oblicuo, aparentemente de una tomografía con contraste, vemos el conducto pancreático principal dilatado y vemos que tiene la pared engrosada, ¿ya?, de forma irregular. El ultrasonido endoscópico nos informa que tiene una lesión del conducto pancreático de aspecto quístico con engrosamiento mural irregular. Y esta es otra imagen, un ultrasonido donde se ve un conducto pancreático dilatado que se comunica con un quiste. Bueno, es una combinación de una neoplasia papilar mucinosa intraductal del conducto pancreático principal y ramos periféricos. Bueno, acá es una tomografía en un corte axial donde se ve una lesión bien circunscripta que parece que realza la periferia, y vemos esta imagen de densidad de partes blandas, mural, ¿no? Se trataba de un cistoadenoma mucinoso, de una IPMN
de una neoplasia papilar mucinosa intraductal que producía en la cabeza del páncreas, que producía compresión, ¿sí? Que producía compresión, y secundario a estos tenía cavernomatosis eh, de la vena porta por circulación colateral. Y este es un ultrasonido endoscópico donde se ve esta imagen, esta misma imagen. Vemos la lesión quística y vemos esa imagen de que se veía la densidad de partes blandas. Vemos como un nódulo ecogénico mural. Muy bien, gracias. Y continuará en la otra charla, que trataremos de neoplasias de tipo sólidas.